Muy bien, 9:31 de la mañana vamos con nuestro primer invitado. Está con nosotros el señor Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros un poco para conversar y entender mejor esta propuesta de la congresista de Fuerza Popular presentada el 1 de agosto, la congresista Jenny Vilcatoma, en relación a las procuradurías autónomas. ¿Qué es esta figura? ¿Cómo funciona en la actualidad? Y hay muchos que se han opuesto ya a la misma. Bueno, las procuradurías públicas actualmente en el Perú, en gran parte de ellas están adscritas al Ministerio de Justicia, algunas otras de manera más funcional adscritas a distintos sectores, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades. El rol que cumplen es un rol importante dentro del sistema de justicia. Las procuradurías tienen dos funciones fundamentales. Una, colaboran con el Ministerio Público para esclarecer, en el impulso que hace el Ministerio Público para esclarecer un hecho delictivo. Es decir, colaboran, no es que son los titulares de la acción penal, porque los titulares es el Ministerio Público, pero colaboran con ellos en el esclarecimiento del hecho. Y su rol fundamental está en la persecución de la reparación civil, es decir, obtener la pretensión de reparación civil por el daño causado a intereses del Estado. Que naturalmente representa los intereses del Estado. Todo ello implica la intención de defender los intereses del Estado. Efectivamente, como siempre se ha dicho, no defender los intereses de un gobierno, sino los intereses del Estado en general, ¿no? Qué bueno ese acápite que nos hace el señor Montoya, porque es la discusión del momento, ¿no?, en relación a esta propuesta. Y la gran, el kit del asunto, digamos, es de dónde deben ser, de dónde salen estos procuradores. Y del Consejo Nacional de la Magistratura, como resultado de una elección en el Congreso. Hay otros proyectos de ley y a lo largo del tiempo, recuerdo en el 2001, el congresista también, Daniel Estrada, presentaba este proyecto que debería de ser elección del Congreso. No es la propuesta de Jenny Vilcatoma. En este momento, claro, hay que señalar bien que los procuradores son adscritos, la mayoría de ellos, al Ministerio de Justicia. En general, dependen del Consejo de Defensa del Estado, del Ministerio de Justicia, digamos que los nombra, los selecciona, por lo tanto hay una cierta dependencia al Poder Ejecutivo. Exacto. Es imperiosa, es necesario o es efectivamente necesario contar con una procuraduría. Si defienden los intereses del Estado, no es conveniente que estén adscritos al Ejecutivo. Es importante que gocen de autonomía y de independencia. En ese punto creo que todos están de acuerdo. Efectivamente, como usted dice, hay varios proyectos presentados, incluso datan algunos antiguos, ¿no?, desde el 2001 o 2002 aproximadamente. Pero los dos últimos que están un poco en discusión son el proyecto presentado por la congresista Vilcatoma, y entiendo hay uno presentado por la ministra de Justicia. Entiendo que lo presentó. Y hasta dos, creo. Incluso que cuando era congresista de la República lo tenía ya. Pero perdón, ¿en qué versaba, no? Habría que ver, aquí hay un distingo, porque si bien es cierto, los proyectos de la hoy ministra de Justicia señalan que tendrían que ser elegidos el Congreso, pero ¿la propuesta del Ejecutivo? No, lo que dice que es la elección es por el Congreso, la propuesta de la ministra, ¿no? La idea es tener una Procuraduría General independiente a propuesta, digamos, elegida por el Congreso. No menciona específicamente... ¿A propuesta de...? A propuesta de alguien, o con qué sistema de elección, o sea, con cuánta votación, ¿no? La de la congresista Vilcatoma sí es una propuesta en el sentido de ser elegidos, o en este caso el Procurador General ser elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí viene el kit del asunto. Eso le decía, ¿por qué es que en realidad el Consejo Nacional de la Magistratura asusta, genera incomodidad, genera desconfianza, poca transparencia? ¿Qué pasa? A ver, lo he dicho alguna vez, es decir, no es, creo yo, el sistema más idóneo para elegir, en este caso, a un eventual Procurador General de la República que goce de un estatus autónomo como el de la Defensoría del Pueblo, como el del Tribunal Constitucional. Si va a ser un ente que goce de la misma autonomía constitucional como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, la primera observación es que debería gozar del mismo sistema de elección. Es decir, la elección por el Congreso de la República y no con cualquier votación, es decir, con un voto altamente cualificado. ¿No? Es decir, mayoría cualificada, 2/3 del número legal de miembros del Congreso de la República. Eso le da una legitimidad, por más que sea difícil. Yo sé que ha sido difícil elegir al defensor. Y todo el tiempo que nos ha tomado, ¿no? Esperar, pero vale la pena contar con un defensor
con legitimidad. Perfecto. En su entender de las cosas, en su experiencia, ¿cómo tendría que funcionar? Estamos hablando de fortalecer el sistema anticorrupción en el país que nos surge, ¿no? Ahora, efectivamente, no es solo hacer alguna modificación en la Constitución o pensar en una ley que crea esta Procuraduría General de la República con un procurador elegido bajo las formas como estamos conveniendo, descartando un poco la forma de elección que muestra la propuesta del congresista Vilcatoma, que creo que no es la más adecuada. Hay que también, una vez que se esté pensando ya en la ley, ahí hay que pensar en varios temas, porque no podemos crear un ente constitucional autónomo para que caiga en el burocratismo, en un esquema ineficiente, ¿no? Necesitamos una Procuraduría General que efectivamente luche contra la corrupción, pero también luche contra el lavado de activos, contra el narcotráfico, contra el terrorismo. La Procuraduría no solo tiene una función, tiene múltiples funciones. Entonces, de ahí que hay muchos procuradores en diversos delitos, ¿no? Y en sectores distintos. Entonces, claro, una primera cuestión, sobre todo para los casos de la Procuraduría Anticorrupción y Procuraduría Antilavado, necesita tener un cuerpo especializado de técnicos y peritos adscritos. Es decir, no podemos pensar en una Procuraduría solo de procuradores, sino sin un equipo técnico que le prepare informes suficientemente sólidos para que un procurador presente al fiscal un caso que sea altamente probable de ganar. El Consejo Nacional de la Magistratura, al terminar el año pasado, el 2015, todos conocemos los escándalos y las cosas que han probablemente mellado su transparencia, digamos que se ha quedado pues en la mente de la gente la idea de que hay un tremendo descalabro aquí y un proceso complicado para la elección. Claro, por eso mismo, ¿no? Estas propuestas son necesarias. Es decir, usted dice, efectivamente, no solo con el gobierno anterior, sino los gobiernos anteriores, ha habido siempre problemas cuando el procurador intenta impulsar casos que tienen que ver con funcionarios de ese régimen de turno. Es decir, le dejan enorme libertad para investigar casos para los casos anteriores. Pero ¿y en el gobierno actual? Pero el gobierno siempre de turno, siempre hay problemas. Bloqueos, los separan, los retiran. Hemos visto el caso, ¿no? Claro, por ejemplo, la propia procuradora Vilcatoma, Príncipe, ¿no? la Julia Príncipe. Anteriormente también los procuradores... siempre han sido el blanco. Desde Toledo para arriba han habido problemas. Ahora, ¿no? el tema es, aquí, como le mencionaba, es, por ejemplo, el fortalecimiento de la transparencia. Es lo que ha prometido, por ejemplo, la ministra de Justicia. Se está trabajando en la mayor transparencia posible en la designación de estos cargos tan importantes para la lucha anticorrupción en el país, porque estamos hablando incluso de investigar gobiernos anteriores, gobiernos pasados. ¿Qué necesita tener un procurador? Importante lo que usted dice, ¿no? Porque la ministra, por supuesto, este proceso de reforma constitucional que exige 2 legislaturas ordinarias, en fin, seguidas, consecutivas, va a tomar un tiempo importante. O sea, no creo que tengamos una Procuraduría General de la República, por lo menos en el primer año de gobierno, ¿no? Y entre que se da la ley, el reglamento, se elige al procurador... Pero no vamos a esperar tanto como para el defensor del pueblo, la ministra ha tenido una buena iniciativa en el sentido de decir que no va a esperar hasta que se produzca toda esa transformación y esa reestructuración y va a tomar decisiones que están en su mano, en su competencia. Entre ellas ha dicho que va a delegar la función de elegir al Consejo de Defensa del Estado, al directorio del Consejo, a los directivos del Consejo de Defensa del Estado, que son los que eligen al procurador o ratifican o confirman. Pues bien, y dice que van a ser del mejor perfil posible, es decir, lo más autónomo e independiente posibles. Y efectivamente se tiene que dar algún tipo de normativa que señale cuál es el perfil de un procurador, ¿no? A eso me refería, el perfil, ¿qué debe tener? ¿Qué cualidades, qué condiciones? La probidad, naturalmente. Y creo que hay algo importante vida, ¿no? recordar, si es que efectivamente en el Ejecutivo nos están escuchando un poco. Digo porque no solo es esa iniciativa que me parece muy positiva, sino que algo que queda pendiente del régimen anterior y que ha sido el problema con los 2 procuradores anteriores. Su libertad para dar declaraciones a los medios de comunicación. Sigue existiendo una normativa infralegal, o sea, reglamentaria, existe, que les exige pedir permiso constantemente para poder... ¿Debería ser así o cree usted que eso debe cambiar? Yo creo que debería ser un control posterior, es decir, se debería dejar criterio al procurador para poder declarar ante la prensa lo que considera importante. Si efectivamente desborda revelando información reservada, efectivamente ahí podemos iniciar algún proceso disciplinario. Recordemos lo que pasó, ¿no?, en el caso de esta investigación. El tema del lavado de activos, que es tan sensible y que definitivamente en el Perú necesita ponerle como que, digamos, la lupa, ¿no?, a este tema, va a ser una de las labores de los procuradores autónomos.
Estamos pensando... ¿Qué lecciones hemos aprendido, Efectivamente, no? mucho pensando solo en la Procuraduría Anticorrupción, pero la Procuraduría contra el lavado de activos ha adquirido una enorme importancia en los últimos años. Los casos sensibles, incluso de políticos que han dejado de ser políticos y no se les puede perseguir por un delito de corrupción porque han cesado en el cargo o porque no se puede demostrar el acto corrupto en sí mismo, pero sí hay evidencias de que tiene una suerte de enriquecimiento o rentabilidad no justificada y que sospechamos que proviene de un evento delictivo. Para eso está la Procuraduría Antilavado. Entonces, claro, también debería pensarse en este momento, hasta que se produzca esta reestructuración general, en cómo fortalecer esta Procuraduría. Sé que esta Procuraduría Antilavado también requiere de peritos importantes. Hay mucho que analizar en documentación, todo lo que es desbalance patrimonial, análisis financiero. Según el proyecto de Vilcatoma, tendríamos que modificar la Constitución. Yo creo que en cualquier supuesto, para dotarle de autonomía e independencia, como si fuese la Defensoría, en fin, necesitaría alguna reforma constitucional en la que se le reconozca ese estatus, ¿no? De lo contrario va a ser una institución un poco disminuida, ¿no? Esa es la propuesta. ¿Poco legítima, cree usted? Sí, incluso para señalar cómo debe ser elegida, es decir, si estamos proponiendo, como creo que también lo cree la ministra, por una elección cualificada del Parlamento de la República, tendría que haber una suerte Pero de... ojalá haya pues el acuerdo, los Políticos, consensos, las voluntades políticas en estos temas, ¿no? Yo confío ya que sí. Proética, por ejemplo, el doctor Albán y de él le han señalado que no sería la propuesta de la congresista fujimorista cuyo texto además fue compartido en Twitter, ¿no? Genera mucha expectativa. Sí, lo hemos leído y claro, comparto con ellos esas críticas, ¿no? Como repito, referidas a que el sistema de elección provenga del Consejo Nacional de la Magistratura, no solo por los cuestionamientos que ha tenido el Consejo Nacional de la Magistratura, sino porque además no es la institución más idónea para elegir. En ese momento. Bueno, entonces, pero el tema es el replantear. Esta ha sido una propuesta de Jenny Vilcatoma, efectivamente, la presidenta del Legislativo ha señalado que es una propuesta de bancada, naturalmente de Fuerza Popular, pero lo importante es que el tema esté sobre la mesa, ¿no? Es sobre la mesa y esperemos el debate para que incluso el debate no sea dentro del Parlamento, sino por fuera. Y los técnicos, se haga un llamado a la gente que digamos, puede, con autoridad, ¿no es cierto?, efectivamente, sí, mayores luces de cómo fortalecer ese sistema. Y hacer probablemente al final una propuesta consensuada, mucho más... ¿Encontraremos ese consenso en el Congreso? Yo creo que sí, espero que ¿No? sí, ¿no? ¿Para cuándo se define este tema? Tendría que estar ya definido. No sé, yo supongo que esperemos a que primero se presente el Ejecutivo y haga más explícita esa propuesta desde el Ejecutivo, luego ya en las sesiones que se definan también las comisiones, porque estas propuestas tienen que pasar por un informe positivo de Comisión de Justicia y de Comisión de Constitución. Siempre se había pedido al Consejo Nacional de la Magistratura el tema de la OGMA, el órgano de control, ¿no es cierto? En todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia, la administración de justicia, el tema de los jueces, de los fiscales superiores, la provisionalidad de jueces, son temas muy sensibles todavía, ¿no? La que hay que reforma del revisar. sistema de justicia es toda una tarea. Sé que el presidente y su equipo sabe que esa es una tarea pendiente y que en el gobierno anterior se dejó dormida. Y empezando por lo que usted ha mencionado, la OGMA, hay que reestructurar la OGMA, que tiene que ver con todo el sistema de corrupción interna de control, de los magistrados. ¿no? El Ministerio Público es otro problema, más allá de que esté un fiscal de la Nación probo, idóneo, la estructura del Ministerio Público es una estructura que hay que reformar urgentemente, es verticalísima y absolutamente peligrosa, ¿no? Bueno, si es que llega un fiscal de la Nación como los que hemos tenido anteriormente, ¿no? Así es, y la doctora Julia Príncipe está en el equipo, ha dicho ya la ministra de Justicia, ¿no? Sí, esperemos que se devele un poco el secreto y sepamos qué rol va a cumplir, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestro invitado esta mañana, Gracias. el doctor Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones y Procuraduría Anticorrupción, hablándonos de este tema.